Si nosotros decimos que el juez, en primer lugar, tiene que evaluar si están todas las mayorías del 45 y si no están, abrir el registro de interesados, y si fracasa el supuesto del artículo 48, volver a analizar la propuesta, volver sobre el expediente, retroceder en el expediente y evaluar la posibilidad de imponer el acuerdo preventivo, me parece que lógicamente y temporalmente no es la solución más correcta. A mí y a muchos autores que, que, que que han opinado del tema, me parece que lo que corresponde es que el juez, frente a la homologación, estando en situación de homologación y teniendo las propuestas a la vista, efectúe esa valoración, ¿sí? Que efectúe esa valoración de si es posible o no la imposición. Les recuerdo, no es obligatorio imponer el acuerdo preventivo, ¿sí? Pero entonces el artículo 46 debería decir, si no se obtienen las conformidades a que se refiere el artículo 45, será aplicado lo dispuesto en el 52, segunda parte. En su defecto, si no procediera, será declarado en quiebra, salvo lo dispuesto en el artículo 48 para determinados supuestos. Ustedes sepan que lo que dispone sobre imposición de acuerdo preventivo es aplicable a todos los concursos preventivos, independientemente de quién sea el sujeto y si es o no un pequeño concurso. En cambio, el artículo 48 tiene un espectro un poco más chico de aplicación, ¿sí? Porque te está diciendo, ¿sí?, cuáles son los sujetos y que no tienen que ser pequeños concursos. Y la mayoría de los concursos, ¿sí?, son pequeños concursos, ¿sí? La mayoría de los concursos de la persona humana que tiene un comercio, que tiene 5 o 6 empleados, que tiene 30 acreedores, son pequeños concursos, ¿sí? No todos los días se abren concursos como los de Vicentín. No sé si se entiende cuál es lo que yo quiero, qué es lo que les quiero plantear en cuanto a la incongruencia del artículo 46. ¿Es claro el planteo que les hago de la asistemática de la ley cuando nos remite al 48, pero en realidad antes el juez tiene? Lo que pasa es que están en distinto orden de artículo, porque el 46 te remite al 48, pero la homologación está regulada en el 52. ¿Sí? Pero el momento de homologación en el que se sienta el juez con las mayorías, con el expediente, con las propuestas, con las mayorías, es ese, ¿sí? Y ahí evalúa si están o no las mayorías, si el acuerdo es o no abusivo o contrario a los derechos de terceros, o en fraude a la ley, abusivo o en fraude a la ley, y ahí evalúa las posibilidades de homologarlo, ¿sí? Yo le hago una pregunta, ya voy a contestar lo tuyo, Carolina. Un juez al que se le presenta una propuesta que contiene sobradamente todas las mayorías, ¿está obligado a homologarla? Creo que tiene que revisarlo, ver de todas maneras si no es abusivo. O sea, tiene que... Es una pregunta de examen, siéntanse examinados. Un juez al que no, entonces... No. Es un juez. No. No, porque la ley les dice que en ningún Sí está caso... obligado a pronunciarse, pero no necesariamente implica que sea la homologación. Siempre tiene que pronunciarse y siempre lo tiene que hacer fundadamente. ¿Por qué? Por el derecho al debido proceso, que está regulado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en virtud del cual todos tenemos derecho a un proceso en el que haya amplitud de debate y donde haya una resolución fundada. Y el juez puede no homologar una propuesta que tiene las mayorías. ¿Por qué? Porque la ley dice que nunca el juez homologará una propuesta que es abusiva o en fraude, que es abusiva o fraudulenta. ¿Está? Entonces, en ese sentido, ¿sí? En ese sentido, tengan presente que si les preguntan, ¿el juez debe homologar el acuerdo?, ustedes tienen que responder lo que respondió Lucrecia. El juez tiene el deber de expedirse y debe hacerlo fundadamente, pero no está obligado. Bien, respecto de la pregunta de Carolina, cuando habla de imposición refiere a la imposibilidad de recurrir de los acreedores, es decir, no. Cuando yo hablo de imposición del acuerdo preventivo, estoy hablando
estoy hablando de la facultad homologatoria extraordinaria, el cram-down power, ¿sí? Que está en el artículo 52. ¿Sí? Y la pregunta es, bueno, si no están todas las mayorías en las categorías de acreedores, ¿qué hacemos primero? ¿Abrimos el registro de interesados o evaluamos la posibilidad de imponer el acuerdo preventivo? Bueno, para mí, la solución más lógica, de acuerdo a la sistemática de la ley de concursos y quiebras, y para evitar que el juez luego, frente al fracaso del periodo de concurrencia, deba volver en el expediente hacia atrás para evaluar una eventual imposición del acuerdo, la solución para mí es que al momento de la homologación, si el juez advierte que no están todas las mayorías, puede homologar el acuerdo e imponerlo en los términos del artículo 52. La ley le habla de imposición del acuerdo preventivo. Son facultades homologatorias extraordinarias, ¿sí? Y bueno, Luisina, lo que yo básicamente estoy diciendo sería exactamente todo lo contrario. Pero hay gente, hay parte de la doctrina que sostiene que primero corresponde el procedimiento de los supuestos especiales y después el del artículo 52. Sí, te entendí perfectamente. Mi pregunta, quizás entendí mal esa parte, está orientada así al acuerdo que propone el adquirente del artículo 48, se le podría aplicar el 52. No. Perfecto. Esto Gracias. es solamente, muy bien, la pregunta es muy buena. Las facultades homologatorias extraordinarias solamente son aplicables a la homologación del acuerdo obtenido por el deudor en el periodo de exclusividad. Si en el periodo de concurrencia el tercero o el mismo deudor hubieran obtenido las conformidades en el expediente, y hubiera sido, por ejemplo, como plantea Luisina, cualquiera, el tercero o el deudor, el que llega primero, en ese caso, ¿sí?, no se aplica la facultad homologatoria extraordinaria, ¿sí? Pero es una muy buena pregunta y es una cuestión también de interpretación de la legislación concursal y un eventual tema para generar una muy buena discusión y una reforma. ¿Sí? Bueno, yo estoy del lado de los que, estoy de la vereda de los que dicen que primero hay que evaluar la facultad homologatoria extraordinaria y descartado eso, es decir, si no se reúnen los requisitos o si el juez entiende que por alguna razón no corresponde, bueno, proceder a la apertura del registro de interesados en los términos del artículo 48, siempre que se trate del concurso de alguno de los sujetos alcanzados por el procedimiento del artículo 48. ¿Por qué? ¿Por qué sostengo esto? Bueno, básicamente Profe, por una una o dos pregunta. cuestiones que tienen que ver con que, ya estoy con vos, Valentín, tiene que ver Dale. con que se permite al deudor una segunda instancia. Es como darle una segunda chance al deudor, ¿sí?, que ha tratado de negociar, que ha logrado mayorías, pero que no logró la totalidad de los adeptos, digamos, que no logró la totalidad de las adhesiones necesarias para obtenerla. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay como una tendencia o una lógica de que el concursado es el que venía gestionando ese patrimonio, que conoce cuáles son las causas que han tenido como desenlace el estado de cesación de pagos, que es un estado de impotencia patrimonial, que es una situación delicada, que es una situación grave, y que por lo tanto se podría presumir que ese deudor, esa deudora, conoce la empresa, conoce la actividad empresaria, ¿sí?, y podrá sortear los obstáculos. De hecho, una de las pautas que puede tener el juez para decidir imponer el acuerdo preventivo es la gestión del patrimonio concursado durante toda la etapa que transcurre desde la apertura del concurso preventivo hasta la homologación, que nunca son menos que 2 años, 1 año y medio, ¿sí? Y el juez puede ver que hay una gestión muy favorable o que al menos reflejan los estados contables estados de resultados positivos, estados de flujos de fondos positivos, y en su caso, viabilidad en la continuación de la empresa y en la posibilidad de hacer frente no solo a las obligaciones corrientes, sino también a todas aquellas que quedaron alcanzadas por el acuerdo preventivo. Bien, Valentín, ¿vos querías preguntar algo?
Sí, profe, era una consulta por los requisitos esos del Cram-Down Power. Hay uno Ajá. que dice que para que se dé no puede ser menor a lo que obtendrían en la quiebra, al valor. Ujú. ¿Cómo saben el Bueno, crédito ahí que hay van que a hacer tener en la ahí quiebra? el juez tiene que hacer básicamente teniendo en cuenta el informe general del artículo 39, tiene que hacer un cálculo a priori provisorio de qué es lo que le correspondería en la quiebra, cuál sería el dividendo concursal. No es muy fácil de hacer, no es muy fácil lo que le corresponde al juez, pero tiene que hacer un cálculo a grandes rasgos de cuál es el patrimonio falencial, cuál es el valor probable de realización de los bienes, que en realidad eso forma parte de un inciso del artículo 39, el valor probable de realización del capital, y a ese valor, bueno, ir sacándole todos los gastos del concurso, todos los acreedores privilegiados, y lo que queda, dividirlo entre todos los acreedores, ¿sí? Y ahí podría ver si cobraría más o cobraría menos, ¿sí? Ah, claro, Pero claro. es toda una ficción que se hace, porque en realidad cuando hay quiebra y hay que dividir, cuando hay que pagar el dividendo concursal, hay que dividir la escasez, ¿sí? Todo eso lo hace el síndico, la síndica o la sindicatura plural, ¿sí? Estamos. Eh, bueno, hasta acá estamos para cerrar ese tema. Sí, profe. Bueno, vamos a hablar de la nulidad del acuerdo preventivo, que está regulada a partir del artículo 60. Es importante estudiar la nulidad, por eso vamos a dedicar esta clase extra, bueno, ya hemos hablado de otros temas, pero a mí me gustaba hablarles de la nulidad para que ustedes también puedan compararlo con la impugnación de las propuestas en el artículo 50, porque hay algo de lo que se tienen que dar cuenta. El artículo 60 hace referencia a que el acuerdo puede ser declarado nulo a pedido de cualquier acreedor comprendido en él, ¿sí? Dentro del plazo de caducidad de 6 meses. Esos 6 meses se cuentan desde la resolución homologatoria, desde la sentencia de homologación del concurso preventivo, y solamente se puede fundar en 3 causas, que son la exageración del pasivo, el reconocimiento o la apariencia de privilegios inexistentes o que se advierte que han sido constituidos ilícitamente de forma fraudulenta, y cualquier tipo de actitud que implique ocultamiento o exageración del activo. ¿Está? ¿Alguien me puede decir cuáles son las causales de impugnación en el artículo 50? El artículo 50 habla de la impugnación de las propuestas, de la propuesta presentada, ¿sí? De la propuesta presentada. También hay exageración del, Bueno, del no, pasivo. quiero que me digan todas. Bueno, yo me acuerdo de exageración del pasivo. Me acuerdo. Error en el cómputo de las mayorías. Vamos por el orden. Busquen el artículo 50 y léanlo. No, yo no les estoy pidiendo que lo sepan. Hoy no les estoy pidiendo que lo sepan. Error en el cómputo. El día del examen puede que les pida que lo sepan. Bueno, si quieren leo. Sí, Error dale. en el cómputo de las mayorías necesarias. Error Falta en el de, cómputo. Sí. falta de representación de acreedores que concurran a formar Sí. mayoría en las categorías. Exageración fraudulenta del pasivo. Ocultación o exageración fraudulenta del activo. E inobservancia de formas esenciales para la celebración del acuerdo. Excelente, muchísimas gracias. Así lo tienen que recitar en el examen. No, a ver, acá tenemos una coincidencia. La exageración fraudulenta del pasivo y la ocultación o exageración fraudulenta del activo, de alguna u otra manera coinciden tanto en la impugnación del acuerdo preventivo obtenido y presentado en el expediente. ¿Sí? Ustedes saben que se presenta el acuerdo y el juez hace saber, dentro de los 3 días dicta una resolución haciendo saber que se ha obtenido el acuerdo. Bueno, ustedes saben que hay causales que coinciden y hay una causal que no coincide, que es la de reconocer o aparentar privilegios que han sido constituidos de forma ilícita, ¿sí? Eso también se estudia cuando se estudian las ineficacias concursales del artículo 118, 119 y 120, ¿sí?
todos los actos que se dejan sin efecto frente a una eventual quiebra. Entonces, cuando nosotros estudiamos la nulidad, digamos, ¿quiénes son los que tienen derecho a impugnar el acuerdo preventivo de acuerdo a lo que establece el artículo 50? ¿Quiénes tienen derecho a impugnar la propuesta de acuerdo? Los acreedores con derecho a voto, es decir, los verificados y los declarados admisibles, y aquellos que hubiesen deducido incidente, sea por no haberse presentado en término, o sea, incidente de verificación tardía, o por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios. ¿Está? Y el plazo es de 5 días siguientes a la presentación. Entonces pueden impugnar los acreedores verificados y declarados admisibles, los que dedujeron incidente de verificación tardía, en los términos del artículo 56, pueden impugnar, y los que interpusieron recursos que se tramitan por la vía incidental por no haber sido admitido su crédito, ¿sí? El crédito que ha insinuado en el concurso preventivo. Bueno, ¿quiénes pueden pedir la nulidad del acuerdo? ¿Quiénes son los sujetos facultados para pedir la nulidad del acuerdo? Cualquier acreedor incluido en el acuerdo, digamos. Bien, cualquier acreedor incluido en el acuerdo. Ese concepto, ¿a qué acreedores me remite? ¿Quiénes son los acreedores incluidos en el acuerdo? Solamente los que están verificados o que los declaran admisibles, digamos, saca a los que no, a los que van a verificar después o los que están por incidente, ¿no? Creo, no sé. Mira, Lorenzo, tu respuesta es parcialmente correcta. Cuando la ley habla de, ¿cómo dice? ¿Cuál es la frase que dice? ¿Todos los acreedores comprendidos en él? Sí. Sí. Bueno, cuando la ley habla de todos los acreedores comprendidos en él, ustedes se tienen que remitir a los efectos del acuerdo homologado, que en el artículo 56, primer párrafo, les dice que el acuerdo homologado se aplica a todos los acreedores quirografarios de causa o título anterior a la presentación, aun cuando no hubieran participado. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden venir e impugnar el acuerdo acreedores que eventualmente no hubieran participado del expediente concursal, pero que verifican después de la homologación, por ejemplo. ¿Sí? O sea, está muy bien lo que dijo Lorenzo. Los acreedores que tienen derecho a voto, es decir, los verificados y los admisibles, ¿sí? Y los que llegan por verificación tardía cuando es admitida, cuando tienen resolución favorable en el incidente de verificación tardía. Perfecto, Lorenzo. Pero en realidad el concepto es más amplio, porque cuando te dice todos los acreedores comprendidos en él, es lo que dice el 56, es decir, tienen facultad de impugnar la validez del acuerdo preventivo todos los acreedores quirografarios de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo, ¿sí? Aun cuando no hubieran participado del proceso concursal, ¿sí? Es decir, quizás no pudieron impugnar por la vía del artículo 50 porque todavía no se habían presentado. Decidieron presentarse después, ¿sí? Y acá hay una cuestión que a ustedes los lleva a diferenciar, ¿sí? Que tiene que ver con las causales por las cuales se puede pedir la nulidad del acuerdo preventivo, ¿sí? Con las causales por las que se puede pedir la nulidad del acuerdo preventivo que reconocen un factor de atribución subjetivo que es el dolo, ¿sí? El pedido de nulidad del acuerdo preventivo debe estar fundado en un dolo que ha sido grave o determinante y que llevó a que se obtuvieran las conformidades, ¿sí? No necesariamente es un dolo que a mí me produjo un engaño y me hizo votar favorablemente. Es un dolo que ha generado una confusión a los acreedores. Hay algún tipo de mentira, algún tipo de ardid, algún tipo de engaño, ¿sí? Que ha llevado a que se obtengan las conformidades, ¿sí? Ha sido determinante de las conformidades de los acreedores. Es decir, un engaño que quizás si no hubiera estado presente no se hubiera llegado al acuerdo homologado. ¿Por qué? Vean que las causales son importantes. Y ustedes, por ejemplo, piensen
digamos, el único vicio por el que procede la nulidad es el dolo, ¿sí? La nulidad de la imposición del acuerdo preventivo no puede ser pedida por violencia o por error, que son vicios de la voluntad. Es decir, no puede un deudor ir a decir, a mí me fue a apuntar con la cabeza y yo firmé ante un escribano y me estaba apuntando con un calibre 38, que me iba a volar la cabeza. Eso se resolverá por la vía penal, por la vía que corresponda, pero la ley solo permite pedir la nulidad por dolo, y ese dolo se tiene que basar en esas causales. Y ustedes piensen que eso puede llegar a ser muy importante, porque cuando nosotros estamos hablando de exageración del pasivo, estamos hablando de connivencias con terceros, ¿sí? Acuerdos con terceros para que se presenten en el concurso preventivo con pasivos superiores a los que realmente tienen, o quizás no tienen ningún pasivo, pero tienen incidencia, ¿sí? En la votación, ¿sí? Ustedes piensen que la exageración del pasivo implica una conducta del deudor de connivencia con un tercero que se presenta a verificar un crédito que no es existente, pero se simula al respecto, ¿sí? Y en virtud de eso puede obtener el acuerdo preventivo, ¿sí? Porque son mayorías que son determinantes. Lo mismo cuando se habla de supuestos conductas dolosas que consisten en la exageración del activo. Ustedes saben que una pieza fundamental es que tienen en cuenta los acreedores a la hora de votar el acuerdo es el informe general. Allí está la composición detallada del activo, los rubros que lo componen, su evaluación, los pasivos y demás. Si hay un engaño en la composición del activo, si se han denunciado bienes que en realidad ya no están en su poder porque han sido enajenados de forma previa a la apertura del concurso preventivo y demás, esos bienes no están, ¿sí? Y hay una conducta fraudulenta por parte del deudor, ¿sí? Si denunciara créditos inexistentes, si denunciara cualquier tipo de activo que no necesariamente sea un tangible, ¿sí? Y eso lleva a confusión al acreedor porque él ve determinada solvencia que se ve representada por determinados bienes, por determinada actividad y determinados pasivos que son los que han tenido incidencia, y resulta ser que los pasivos son mucho más o mucho menos. ¿Sí? ¿Está? Porque, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Porque quizás después de la homologación del acuerdo aparecen por la vía de la verificación tardía 20 acreedores. Y con esos 20 acreedores, a esos 20 acreedores también hay que pagarle, ¿sí? Y quizás él no se encuentra en condiciones. Pensemos nosotros, pero piénsenlo así al dolo, digamos. Yo me presento en concurso preventivo, ¿sí? Vamos a exagerar el activo. Escucha, yo le debo plata a Sofía Fontana, Facundo Luján, Carolina Croatini y Victoria Rosas, entre muchos otros. Pero con ellos tengo mucha confianza comercial, mucha confianza. De hecho, alguno de ellos es mi amigo, y entonces les digo, mira, Sofía, yo a vos te debía 10 cheques de 1.100.000 pesos, pero resulta ser que hay 5 que te los pagué. Pero yo te digo, mira, Sofía, no te presentes con los 5 cheques, presentate con los 10, así me votás el acuerdo. Total, yo por afuera te voy a pagar el resto, vos no te preocupes, vos presentate y votá. Victoria, escuchá, yo te debía 300.000 pesos, bueno, escuchá, haceme unas facturas más y yo te doy unos cheques y presentate por 1.200.000. Yo te pago los gastos de impuestos, de las facturas y demás, o después las anulás en AFIP, no te hagas problema, pero presentate y votame, yo te voy a pagar todo, yo te voy a pagar todo. Facundo, escúchame, ¿cuánto te debía yo a vos? Bueno, vamos a ver si podemos adulterar tus libros contables y vamos a registrar las operaciones por mayor monto, así te presentás por el doble y me votás el acuerdo. Igual yo lo que te debo te lo voy a pagar, te pago la mitad ahora y la mitad te la pago de acá a 6 meses. ¿Está? ¿Se entiende? Eso es una connivencia para exagerar el pasivo.
¿Cómo podría haber una connivencia, una conducta dolosa una conducta dolosa en el sentido de, en un sentido figurativo, en el sentido de que el pasivo parezca menor al que es? Sofía, escuchá, nos conocemos, tenemos relación comercial hace 20 años, Facundo, tenemos relación comercial, lo siento en la mesa a los 4 y les digo, muchachos, no se presenten en el concurso, no se presenten, yo les voy a pagar por afuera, algo que está totalmente prohibido, porque ustedes saben que el deudor no puede pagar deudas de causa o título anterior, ¿sí? Y si hay algo que los deudores presentados en concursos preventivos suelen hacer es pagar deudas de causa o título anterior, pero bueno, hay que demostrarlo para poder pedir la quiebra o la inoponibilidad de ese pago, la nulidad de ese pago. Ese pago es nulo, ¿sí? Porque los acreedores quedan abarcados por el concurso. Yo digo, miren, Sofía, Carolina, Victoria y Facundo, no se presenten. No se presenten porque yo lo voy a arreglar por afuera a eso. Entonces, bueno, a priori tenemos un pasivo de 6 millones de pesos. O les digo, che, muchachos, Lorenzo, Carolina, preséntense por la vía de la verificación tardía recién después de que tenga yo homologado el acuerdo. Esa vía tiene un coste, el abogado le va a cobrar unos mangos, yo les cubro todo eso, ¿sí? No sean problema, pero yo necesito lograr las conformidades con poquito pasivo, porque si realmente ven lo que les debo a ustedes, bueno, listo. Entonces teníamos un pasivo de 4 o 5 millones de pesos, un activo de 15, 20 millones de pesos, cierta fluidez, cierto flujo de fondos, cierto resultado positivo en el ejercicio, se homologa el acuerdo y aparecen al día siguiente el abogado, aparece el abogado fulano de tal y presenta verificación tardía de Sofía Fontana, Facundo Luján, Victoria Rosas, Lorenzo del Carlo, Carolina Croatini, y de pronto el pasivo, que eran 4, terminaron siendo 10 millones de pesos. Bueno, eso es un supuesto de connivencia, ¿sí?, para ocultar pasivos existentes. ¿Está? Eso es un supuesto de connivencia. Aun cuando los pasivos después aparezcan. Entonces, claro, Daniel Álvarez y Luisina Isler, que estaban presentados, que estaban verificados, que siguieron el concurso, que vieron el informe general, que confiaron, que firmaron la propuesta, dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a ser este tipo para pagarnos a todos nosotros? O sea, los que nos debían, más todos los que aparecieron ahora. ¿Está? O bien ellos mismos, Daniel y Luisina, descubren que había un montón de créditos simulados para obtener las conformidades y no era tal la deuda. Y esa simulación de créditos tan grande hace que por ahí el deudor presente una propuesta de pago de 50%, pero en realidad su pasivo no es 10 millones como verificaron, su pasivo son 5, y tranquilamente podrías pagarnos el 100% a todos. Lo que pasa es que simuló créditos por 5 millones. ¿Se entienden los casos fácticos que les doy para ilustrar qué es ocultamiento y demás? ¿Sí? O por ahí me doy cuenta que Emanuel, el deudor, el concursado, es muy amigo de Laura Rohrer. Laura, ¿vos ya cursaste con nosotros? Sí. ¿El cuatrimestre pasado? No, el año pasado, pero no me diste clases vos, estaba... No. Gabriela Bateman, Gabriela Bateman que renunció, sí, yo la reemplazo. Sí. Gabriela Bateman renunció. Pero me parece que te tomé examen. No. No. No le rendí. Bien. Supongamos que yo soy muy amigo de Laura y de Daniel Álvarez, y ellos tienen un crédito grosso. Entonces, antes de abrir el concurso preventivo, le digo, miren, Daniel, escuchá, ¿sabes lo que vamos a hacer? Como te debo 2 millones de pesos, vamos a constituir una prenda sobre un camión que tengo. Así te presentás como privilegiado y de última me ejecutás el camión, o yo le pido al juez para pagarte con prioridad, ¿sí? Porque tu crédito es privilegiado, entonces sigue devengando intereses, entonces yo le digo al juez, señor juez, si tengo que pagarle intereses, vamos a desinteresar a este acreedor. Laura, te debo 3 millones de pesos, escucha, vamos a hacer una hipoteca sobre la fábrica, ¿sí? Presentate como acreedora hipotecaria y decile al juez que vas a rematar la fábrica, ¿sí? Entonces te vamos a desinteresar rápido, aparte de seguir cobrando intereses y demás, ¿sí? Eso es una actitud ilícita, porque si bien darle garantías a alguien en principio es lícito,
darle garantías a alguien es lícito, garantizar un crédito con garantías reales es lícito, no es lícito hacerlo de forma previa a la presentación en concurso preventivo. El que lo hace teniendo en miras que se va a presentar un concurso preventivo y lo hace con interés de perjudicar a los demás acreedores y favorecer a determinados amigos, ¿sí? Eso es una conducta violatoria, digamos, del principio de igualdad, de la pars conditio creditorum, digamos. Si me permiten la expresión, la pars conditio creditorum no solo rige desde la apertura del concurso preventivo, rige desde antes. Si no, miren los artículos 118 a 120 y miren qué pasa con esos casos que hice con Daniel y con Laura, ¿sí? Miren cómo los dejamos sin garantía y sin nada después. Quedan sin efecto porque son actos inoponibles. Estamos por fraudulentos. Bueno, eso es el dolo que se requiere para que el acuerdo pueda ser declarado nulo. Obviamente, pueden pedirlo todos los acreedores que participan del expediente concursal, pero como bien dijeron, como fueron mencionando, Lorenzo se refirió a los acreedores quirografarios, también podrían pedirlo los acreedores privilegiados siempre y cuando se hubiera efectuado propuesta de pago para los acreedores privilegiados en el expediente, ¿sí? Y esa propuesta hubiera tenido las mayorías, digamos, hubiera sido homologada, pero ustedes saben que no es obligación presentar propuesta para los acreedores privilegiados. Ustedes saben que los acreedores privilegiados, una vez que está homologado el acuerdo, si para ellos no hubo acuerdo, lo que pueden hacer es siempre ir al juez que corresponda con la resolución del artículo 36 y ejecutar su crédito o bien pedir la quiebra del deudor. El acreedor privilegiado siempre tiene la sartén por el mango, maneja la suerte del concurso preventivo, ¿sí? Por eso la creación de los privilegios a los amigos de Daniel Álvarez y Laura Rohrer es lo que les permite tener la sartén por el mango, ¿sí? Y si lo advierte Luisina o Valentín, ¿sí? Ellos pueden denunciarlo y ver que esto es una conducta reprochable y en su caso que da lugar a la nulidad del acuerdo preventivo. Bueno, la sentencia que declara la nulidad del acuerdo preventivo por haberse comprobado alguna de las causales a las que refiere el artículo 60, declara ya declara la quiebra del sujeto concursado, ¿sí? De la persona concursada, ¿sí? La misma sentencia que decreta la nulidad es la sentencia, debe contener la declaración de quiebra con todos los requisitos que la ley impone para la sentencia de declaración de quiebra, cuyo contenido vamos a estudiar en el día martes, ¿sí? Como es una sentencia que dispone la quiebra, se aplica automáticamente, se disponen ya las medidas del artículo 177, ¿sí? El artículo 177 se refiere a la incautación de bienes, es decir, se decreta la nulidad, en las mismas sentencias se debe contener la sentencia de quiebra, es decir, todos los requisitos del pronunciamiento de quiebra, y ya inmediatamente se producen los efectos patrimoniales de la quiebra. Ustedes van a estudiar a partir del miércoles que viene que un efecto principal de los patrimoniales de la quiebra es el desapoderamiento, es decir, el concursado, el fallido, es desapoderado desde el mismo momento en que se dicta la sentencia, y ese desapoderamiento se materializa a través de la incautación de los bienes, que es la actividad material propiamente dicha, a través de los cuales le sacamos los bienes, ¿sí? Entonces, bueno, la sentencia que declara la nulidad debe contener la sentencia de quiebra y las medidas del 177. Es una sentencia que es apelable sin perjuicio del inmediato cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 177 a 199, es decir, se puede apelar la resolución, pero el desapoderamiento y la incautación continúan, ¿sí? Si la sentencia desestima la acción de nulidad, si la resolución judicial desestima la acción de nulidad pedida por el acreedor, ¿sí? es apelable. Ustedes recuerden que como principio general las decisiones son inapelables. La regla general es la inapelabilidad de las decisiones. Pero como en este caso es una resolución que pone fin a un incidente, las resoluciones que ponen fin a un incidente son apelables. Eso lo tienen que saber porque lo vieron en las reglas procesales, ¿sí? Está en el 285.
Bueno, entonces, se declara la quiebra, se puede apelar ese pronunciamiento que decreta la nulidad. Después vamos a ver que, ustedes van a ver que cuando se dicta la sentencia de quiebra no existe un recurso de apelación. Hay distintos recursos. Hay un recurso de revisión, hay un recurso de reposición, un recurso de incompetencia. Bueno, como acá la sentencia de quiebra está contenida dentro de un pronunciamiento más grande que contiene una declaración sobre la nulidad del acuerdo preventivo, es apelable, ¿sí? Después ustedes van a ver que contra la sentencia del 88, creo que es el artículo que regula la sentencia de quiebra, no existe el recurso de apelación. Bueno, acá sí es apelable porque se discuten otras cuestiones adicionales que tienen que ver con la validez o nulidad del acuerdo preventivo. ¿Qué otros efectos tiene la nulidad del acuerdo preventivo? Bueno, se libera al fiador que garantizó el cumplimiento del acuerdo. Ustedes saben que en la propuesta de acuerdo se pueden poner garantes de la propuesta, eso está permitido en la ley de concursos y quiebras. Creo que lo mencionó Cristina el otro día, no me acuerdo. Los acreedores recuperan los derechos que tenían antes de la apertura del concurso preventivo, ¿sí? Es decir, se deja sin efecto aquel efecto patrimonial que era la novación del crédito concursal, se retoma el crédito originario y si hubieran ya recibido alguna cuota, es decir, un pago a cuenta del cumplimiento, tienen derecho a cobrar en proporción a la parte no cumplida, ¿sí? Y el acreedor que que cobró la totalidad no puede cobrar en la quiebra. ¿Ustedes están viendo mi pizarra? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. supongamos un acreedor que tenía un crédito original que fue denunciado, que fue insinuado por el valor de 100.000 pesos. A este deudor nosotros en el acuerdo preventivo, ¿sí?, le impusimos una quita, ¿sí?, y como consecuencia de la propuesta de acuerdo que ha sido homologada, el crédito, en virtud de los efectos del artículo 56 de la Ley de Concursos y Quiebras, se le ha hecho una quita y se ha dicho que el crédito era de 50.000 pesos pagaderos en 5 cuotas anuales, ¿sí? Cada una de las cuotas va a ser de 10.000 pesos y supongamos que la primera de las cuotas vencía inmediatamente después de la homologación del acuerdo. ¿Está? Es decir, inmediatamente homologado el acuerdo, recibía la cuota. Entonces, acá era el crédito original, 100.000 pesos. ¿Está? Cuando se decreta la nulidad del acuerdo preventivo, este tipo, que tenía ya el crédito concursal, ¿sí?, tenía un crédito concursal de 50.000 pesos, ya había recibido un pago. Había recibido un pago parcial porque ya había vencido la primera cuota. Y ese pago era de 10.000 pesos. ¿Está? Bueno, ¿cuánto representa eso? ¿Cuánto representa esos 10.000 pesos en los términos del artículo 62, inciso 2? Ese 10%, ¿sí?, ese 10% representa un 20%, esto es un 20% del crédito que le corresponde en virtud de la homologación del acuerdo, ¿sí? Son 5 cuotas de 10.000, es un 20%. Para sacar el cálculo, ustedes hacen 10.000 dividido 50.000. ¿Está? Entonces, el acreedor, en los términos de la Ley de Concursos y Quiebras, recobra el crédito que tenía, pero si percibió una cuota, lo cobra en proporción. Entonces, ¿por qué importe va a recuperar su crédito el acreedor cuyo crédito original era de 100.000 pesos? Por 80.000. ¿Por? Por 80.000. Si Muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo, Lorenzo. Lorenzo. Está muy bien, Lorenzo. Lo recobra por 80.000 pesos. ¿Por qué?
porque se le hace el descuento del 20% que ya percibió. Eso es lo que establece como efecto de la homologación, perdón, de la nulidad del acuerdo preventivo, el artículo 62 en su inciso segundo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí. Bueno. Después también está la cuestión de los acreedores que hubieran renunciado a algún tipo de privilegio, recuperan ese privilegio. Y después hay otros efectos, como por ejemplo los créditos que fueron dolosamente exagerados, ¿sí? En los supuestos de las hipótesis que habíamos visto hoy, quedan excluidos del concurso, es decir, no van a participar de la quiebra esos créditos. Y se abre un nuevo periodo de información y se aplica lo dispuesto en los artículos 200 a 202, que es algo que vamos a estudiar en la próxima semana, que tiene que ver con el periodo informativo en la quiebra, que puede o no existir dependiendo del tipo de quiebra, ¿sí? Pero que les recomiendo que los lean. Una vez que se produce la nulidad del acuerdo, entonces renacen esas obligaciones originarias en los términos del artículo 62, inciso 2. ¿Estamos con nulidad del acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Queda claro qué es el dolo? Porque después les preguntamos, porque ustedes recitan bárbaro la ley de quiebras, ¿sí? Llegan al examen y saben recitar perfectamente la ley de quiebras, pero esta clase a mí me gusta darla, ya la dimos como optativa el cuatrimestre pasado, porque hay que entender qué significa exageración del pasivo, ocultamiento de pasivo, ocultamiento del activo, ¿está? Constitución ilícita de privilegios inexistentes. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. La otra cuestión que nosotros vamos a analizar es el incumplimiento, que es bastante sencillo, lo regula el artículo 63 de la Ley de Concursos y Quiebras. El incumplimiento del acuerdo preventivo, que está regulado en el artículo 63, puede ser un incumplimiento total o puede ser un incumplimiento parcial del acuerdo preventivo. Y la ley dice incluso en cuanto a las garantías, ¿sí? Incluso en cuanto a las garantías. Supongamos que en la propuesta de acuerdo preventivo presentada se había propuesto que iba a existir un aval bancario o que los socios mismos, si se trataba de una sociedad, iban a garantizar mediante una fianza el cumplimiento del acuerdo preventivo. Bueno, si no cumplen con aquellas garantías que le prometieron a los acreedores, que son garantías para reforzar el pago, los acreedores pueden pedir la quiebra indirecta por incumplimiento, ¿sí? Aun cuando les hayan pagado la cuota o las cuotas todavía no están vencidas, pero si ellos prometieron e incorporaron como parte de la propuesta de acuerdo que iban a constituir garantías, bueno, se puede pedir la nulidad del acuerdo, se puede pedir la quiebra indirecta por incumplimiento por el solo hecho de no haber cumplido con la presentación de las garantías, que incluso muy frecuentemente son garantías personales que los socios prometen en el acuerdo preventivo, ¿sí? que van a garantizar personalmente con su patrimonio los dividendos que le corresponda pagar a cada uno de los verificados y declarados admisibles. ¿Quiénes son? Y otro de los supuestos que también la ley menciona es el supuesto en los que el deudor manifiesta expresamente su imposibilidad de cumplimiento del acuerdo preventivo. Es decir, nosotros no es que los acreedores o el comité de control o el síndico advierten que la actividad no produce resultados positivos, que no hay flujo de fondos, que no se están pudiendo pagar las obligaciones corrientes y por lo tanto no se va a poder pagar el acuerdo. No. La confesión judicial del deudor que manifiesta su imposibilidad de cumplimiento es causal para declarar la quiebra indirecta. ¿Estamos? Sí. Bueno.
¿quiénes son los sujetos legitimados, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos legitimados para pedir el incumplimiento, ¿sí?, de el acuerdo preventivo, para pedir la quiebra por incumplimiento de acuerdo preventivo? Bueno, la legitimación la tienen los acreedores comprendidos en el acuerdo, ¿sí?, aun cuando no hubieran participado del trámite del concurso, pero ahora sí lo son porque llegaron por incidente de verificación tardía, ¿sí?, y tienen esa posibilidad también los controladores del acuerdo. ¿Quiénes son los controladores? El comité de control definitivo, que ustedes ya saben lo que es porque hicieron el trabajo práctico de funcionarios. ¿Estamos? La petición de declaración de quiebra por incumplimiento es una petición que tiene trámite, ¿sí? Se le da un trámite. Es un trámite breve, no es un trámite ordinario de discusión. ¿Por qué? Porque frente a la petición hay que darle vista al deudor y hay que darle vista al comité de control para que se expidan al respecto. Y el juez resolverá si corresponde o no declarar la quiebra por incumplimiento del acuerdo preventivo. ¿Estamos? Fíjense que todo esto que les estoy mencionando no aparece alguien que es muy importante en el concurso, pero que acá no se le da cabida. ¿Quién es? El síndico. El síndico. El síndico, que a mí me parece que sería muy importante que pudiera intervenir en esta etapa, la ley lo ha dejado de lado, ¿sí? Lo ha dejado de lado, ¿sí? Acá no participa, no tiene legitimación para pedir no tiene legitimación para pedir la quiebra por incumplimiento, ni tampoco en el trámite tiene participación, ¿sí? Una preguntita. Sí. Y entonces, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero en los pequeños concursos habíamos dicho que el comité de control, o sea, el control de cumplimiento lo hacía el síndico, ¿o no? ¿Cómo? En los pequeños concursos, Ajá. digamos, el control del cumplimiento del acuerdo, no sé, capaz que estoy errada, pero lo hace... No, está bien lo que estás diciendo. En los pequeños concursos se lo libera al deudor de tener que constituir un comité de control. No existen los comités de control, ni el provisorio ni el definitivo, en los pequeños concursos, y hay algún tipo de mayor injerencia del síndico. En términos generales, eso es una ficción. No está mal lo que estás diciendo, ¿sí? Pero es una ficción, ¿sí? Porque en realidad los síndicos no controlan demasiado. Es como que una vez que se declara la conclusión del concurso, la resolución del artículo 59 que dispone la conclusión del concurso, ¿sí?, la participación de los síndicos ya tiende a ser escasa, tendiente a nula. No quiere decir que no tengan injerencia. Sí, la deberían tener, pero tienen muy poca. Tengan presente ustedes que la resolución del artículo 59, que habla de conclusión del concurso, no significa que esto ha terminado y demás. Ustedes saben que se homologa el acuerdo, se disponen las medidas para asegurar el cumplimiento, como puede ser, por ejemplo, la inhibición general de bienes, que se debe inscribir en los registros, y después viene la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo. Recién cuando el deudor haya cumplido con todas las prestaciones, con todos los créditos, pueden pasar 10 años, porque la propuesta puede ser a 10 años. Bueno, recién ahí puede ir al juez y decirle: señor juez, yo he pagado a mis acreedores, acá están las manifestaciones, se acompañan los recibos correspondientes o simplemente declaraciones de los acreedores que están desinteresados en el proceso concursal, con firmas certificadas, por supuesto, y a partir de allí se dispone el levantamiento de todas las medidas que se habían dispuesto
al momento de homologarse el concurso, ¿sí? Todas aquellas medidas que se habían dispuesto, recién allí se levantan todas aquellas medidas que se habían puesto como garantías para el cumplimiento del acuerdo. La particularidad que genera la quiebra indirecta como consecuencia del incumplimiento y de la nulidad del acuerdo preventivo es que esa quiebra va a tener dos grupos de acreedores. Un grupo van a ser los acreedores concursales, es decir, los acreedores verificados y admitidos en el concurso preventivo, ¿sí? Y los acreedores no concursales o postconcursales, que son todos aquellos créditos que se hubieran originado en la gestión del patrimonio, desde la apertura del concurso hasta la homologación del acuerdo, o incluso después de eso, la etapa de incumplimiento o nulidad del acuerdo. Si hubiera algún tipo de garantía, que se hubiera constituido, si se hubiera establecido un fiador o varios fiadores, como puede ser el caso de los socios en la sociedad, en el supuesto de incumplimiento, si la sociedad no cumple, se le puede reclamar a los fiadores, que normalmente son los socios. O sea, es difícil conseguir amigos que vayan a ser fiadores del cumplimiento de un acuerdo preventivo, ¿sí? Pero normalmente son los socios. En el caso de incumplimiento, tenemos la acción para ejecutar directamente el crédito contra los fiadores, contra los garantes, ¿sí? En el caso de la nulidad, no sucede eso, porque uno de los efectos principales de la nulidad es que deja sin efecto la novación, se retoman los créditos originarios y se libera a los fiadores. Es decir, en el caso de nulidad, ¿sí?, se libera a los fiadores. O sea que para los socios que hubieran prestado garantía, es más conveniente que le dicten la nulidad del acuerdo antes que la quiebra por incumplimiento, ¿sí? ¿Está? Bueno, ¿alguien tiene algún tipo de pregunta? Las dos causas que analizamos hoy llevan a la quiebra indirecta y se abrirá en los casos que corresponda, de acuerdo a los artículos 200 a 202, se abrirá un periodo informativo para que se presenten a verificar los nuevos acreedores y el síndico recalculará los créditos de aquellos acreedores que hubieran sido declarados verificados en el concurso preventivo. ¿Estamos? ¿Quedó claro el tema? ¿Entendieron más o menos lo que es la nulidad? ¿Qué es el dolo? ¿Cuáles son las conductas que configuran el dolo? ¿Cuál es la gravedad de ello? ¿Sí? ¿Sirvió? Sí, profe. ¿Vale la pena un viernes? Profe, ¿puede repetir los dos grupos de acreedores que dijo recién? Sí, los acreedores concursales, es decir, los que estaban verificados en el proceso de concurso preventivo, y todos aquellos que sean de causa o título posterior a la sentencia de apertura del concurso preventivo, que como consecuencia de la sentencia de quiebra van a ser todos acreedores concursales. Lo que pasa es que se marca la diferencia entre los que ya verificaron y los de causa posterior, ¿sí? Todas las deudas de causa posterior. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Que tengan buen fin de. Igualmente.